Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es martes 14 de febrero del 2023. Son las 5:25 de la mañana en Arizona, 9:25 en Buenos Aires. Vamos a comenzar el briefing de hoy analizando el cierre de mercados del día de ayer, en el que la volatilidad bajó el 0,93% y después de haber testeado la SMA de 50, volvió a fallar instalándose por debajo. De todas maneras, fíjense que el MACD aún está en ascenso. Acá vemos ligeramente el cruce del DMI de descenso a la DX ascenso, lo cual podría indicar precisamente una baja de largo plazo. Vamos a ver cómo afecta esto a los mercados, comenzando con SPY, que en el día de ayer rebotó el 1,17%. Fíjense que el SPY está en un proceso de Golden Cross, aunque se vio el cruce del MACD en una aproximación asintótica a la línea del promedio. Vamos a ver qué impacto tiene en el mercado hoy la aparición del índice de inflación, el Core CPI, el índice de inflación que no tiene en cuenta los gastos de energía. En el Nasdaq ayer subió el 1,6%, generando Morningstar. Estas tres velas juntas es un patrón alcista. Acá se ve el cruce casi del MACD, pero una aproximación asintótica sin lograrlo. La pendiente del histograma es negativa, quiere decir que hay una pérdida de potencia que está claramente dependiente del número que se publica de la inflación en el día de hoy, que es lo que marca el impacto o no de las medidas que tomó la Reserva Federal. Russell 2000, 1,2% arriba, más o menos el mismo tipo de patrón, con no mucho volumen. En el caso del Dow Jones, el índice industrial, la evolución ayer fue del 1,13%. Fíjense que lleva tiempo moviéndose en forma lateral y tiene mucho soporte en el nivel de la SMA de 50. Quiere decir que este papel es probable que se quede en este movimiento lateral consolidando para una definición posterior. En el día de ayer, los commodities, comenzando con el petróleo, bajaron el 0,53%, configurando un bullish harami, la combinación de estas dos velas. De todas maneras, fíjense que hay un MACD en ascenso, quiere decir que esto tal vez sea un continuation pattern o un movimiento lateral. En lo que se refiere a la evolución del gas natural, en el día de ayer, 5,23% abajo, pero claramente se está notando una consolidación y fíjense la cantidad de volumen que se ha transaccionado en estos niveles. Hay mucha gente que ya considera que este nivel de precio es suficientemente barato. En lo que se refiere al rendimiento de los bonos a 10 años, la evolución es del 0,72% arriba y de alguna manera la suba del rendimiento de los bonos no es una buena noticia. Fíjense que en los términos que nosotros analizamos, el rendimiento de los bonos de 5 a 30 años sigue dando mayor el rendimiento a 5 que a 30 años, lo cual es una patología del mercado y, como lo he dicho hasta el cansancio, esto lo que anuncia es una recesión inminente, así que esperemos que no sea el caso. En lo que se refiere a la evolución de los metales preciosos, en el día de ayer el oro bajó el 0,51%, testeando la SMA de 50. Vamos a ver si se queda ahí o sigue bajando. Acuérdense que el mercado del oro está en un Golden Cross, que es una suba persistente y de largo plazo. En lo que se refiere a la evolución de la plata, SLB ayer cayó el 0,2%, instalándose claramente debajo de la SMA de 50. Las criptomonedas esta mañana, comenzando con el Bitcoin, un 0,23% arriba, es un rebote que viene de la mano del rebote alcista del Nasdaq, que está oscilando, en este momento está ligeramente alcista. En el caso de Ethereum, la otra criptomoneda relevante, la evolución es del 0,28%, instalándose en los $1.510. También se observa un Golden Cross en el caso de este mercado. En lo que se refiere a la evolución de los papeles argentinos más relevantes, comenzando con Grupo Galicia, ayer un 6,19% alcista, con un con un RSI Channel francamente nuevamente ascendente, buscando la exuberancia, el MACD que comenzó a darse vuelta, el DBI
que probablemente cruce al ADX para volverse nuevamente el controlante. En lo que se refiere a la otra empresa relevante argentina, como ser YPF, la evolución es 3,99% arriba, una suerte de doji en un movimiento de consolidación lateral de largo plazo. De los unicornios argentinos, Mercado Libre, 0,67% arriba, con un RSI declinante y un MACD con una pendiente muy notable negativa. De las empresas que explican el 50% del movimiento del Nasdaq, Amazon 1,98% arriba después de haber tocado este piso transitorio, hizo una suerte de Morningstar, que es un patrón alcista. En el caso de Meta, que es ex Facebook, la evolución en el día de ayer fue del 3,03% alcista, con un MACD de todas maneras declinante en el corto plazo. Netflix, que viene de tiempo moviéndose en un canal ascendente, ayer subió el 3,23%, con bastante volumen dentro de todo para el MACD declinante que tiene. De todas maneras, fíjense esto, el DMI controlante está dejando de ser el de ascenso, así que cuidado con esto. En el caso de Google, el otro gigante del Nasdaq, con una evolución del 0,04% alcista, Microsoft con una evolución del 3,12%, también una suerte de Morningstar. Se viene de a poquito el cruce de la SMA de 50 a la de 200. En el caso de Apple, la evolución en el día de ayer, 1,88% arriba, lleva tiempo en un movimiento lateral. En el caso de Tesla, el gigante de los autos eléctricos, con una baja del 1,14%, con un MACD declinante, el volumen ya empezó a caer, el histograma del MACD perdiendo potencia, y fíjense que después de la exuberancia que tuvo, lo que está haciendo es una suerte de corrección bajista. En lo que se refiere a los autos eléctricos del sector, Lucid, 1,69% arriba, después de esta evolución que tocó la SMA de 200, declinante, probablemente encuentre el piso, el histograma del MACD con pendiente negativa, el MACD declinante también. En el caso de NIO, autos eléctricos de origen chino, 0%, prácticamente sin cambios, con una vela negra. De todas maneras, fíjense, con un histograma del MACD muy declinante. En lo que se refiere a los ETFs que miramos habitualmente, SOXL 3,92% arriba, se viene el cruce de la SMA de 50 a la de 200, por ahora se está moviendo en un movimiento lateral, ya se produjo el cruce del MACD, atentos con esto, y aparte lo hemos dicho también, estuvo por un tick a punto de generar lo que es un patrón armónico. Vamos a ver qué es lo que ocurre. De hecho, rompió el volatility stop. Vamos a ver cómo se sensibiliza con el movimiento del Core CPI que se publica en el día de hoy. En las biotecnológicas, LABU 0,41% arriba. De todas maneras, está en un proceso de Blue Ice Failure debajo de la SMA de 50. ARK Investment con una evolución del 1,71% alcista, testeando la SMA de 200. En lo que se refiere a algunas empresas que miramos habitualmente, Macy's ayer rebotó el 1,18%, encontrando soporte en la SMA de 50. De todas maneras, cuidado con esto, que es un patrón hombro-cabeza-hombro de muy largo plazo. Vamos a ver Standard & Poor's, unos 11 puntos arriba. Fíjense que breakout de la EMA 3 a la EMA 8 en una zona de movimiento lateral con un RSI Stochastic tratando de iniciar el ciclo desde cero y un RSI Stochastic en la semana con inicio de ciclo de caída muy exuberante, así que fíjense que esto nos puede arrojar alguna sorpresa. En el caso del Nasdaq, esta mañana con una caída, perdón, con una suba de 48 puntos, pero fíjense que la parte interesante es que llegó a testear el volatility stop, el trendinator, y ahora desde el punto de vista técnico lo que estaría haciendo es un breakout de la EMA 3 a la EMA 8.
pero como les digo, esto es muy sensible al dato del Core CPI que se publica esta mañana. En lo que se refiere a la semana, el RSI Stochastic está en un ciclo declinante con un Commodity Channel Index en el mismo rumbo. Vamos a ver cómo se mueve esto después de la aparición del índice de inflación. En lo que se refiere al Russell 2000, básicamente la misma situación, un punto arriba. Técnicamente es igual que el Standard & Poor's o el Nasdaq. En el caso del Dow Jones, la evolución esta mañana es de unos 36 puntos arriba. Fíjense que claramente en un movimiento lateral por ahora, en la semana, el RSI Stochastic está en ascenso, lo mismo que en el día saliendo de un squeeze. En lo que se refiere a los datos que se publican en el día de hoy, los datos más relevantes que se publican el día de hoy son el Core CPI el día miércoles, las ventas de retail y el inventario de petróleo el día jueves, los permisos de construcción, los subsidios al desempleo y el índice manufacturero de Filadelfia. Tanto el día de hoy como el día jueves son los días explosivos en cuanto a la publicación de datos y que son los verdaderos market drivers del mercado. De las empresas, sus earnings, fíjense que en el día de hoy tenemos a Coca-Cola, tenemos a Peabody, que es BTU, el ticker de cotización, Marriott, la cadena de hoteles, Ecolab, tenemos a Devon, que es empresa de energía, Airbnb, Upstart, TripAdvisor, que de alguna manera nos va a dar una pista de qué es lo que pasa con el impacto en el retail, con la inflación, de Anderson, Herbalife, el día miércoles, Roblox, The Trading Desk, Barrick, la empresa minera, General Pack, de la industria alimenticia, Crafts, Heinz, Biogen, Analog Devices, en fin, después del cierre, Shopify, Roku, Cisco, del panel de Soxele, Marathon Oil, Twilio, SunPower. El día jueves tenemos indumentaria como Crocs, Paramount en la producción audiovisual, la cadena de hoteles Hyatt. Después tenemos apuestas con Kraft Kings, Applied Materials, Vale, DoorDash, Redfin y el día viernes, bueno, productos para la industria pesada y el agro como John Deere, AutoNation, tenemos Air Canada. Mucho cuidado con esta semana. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.